Nuevamente la Comisión de Ética en el ojo de la tormenta por archivar 2 denuncias contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Esto y mucho más, aquí te lo contamos. Antes de comenzar, dale like al video, suscríbete y dale click a la campanita. Bueno, la Comisión de Ética ha archivado 2 denuncias contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, en la sesión realizada el día lunes. Y solamente Soto será investigado por presuntamente haberse favorecido con una ley que él promovió en cuanto a su debate en el Congreso y por la que también, por supuesto, votó en favor. Esta ley permitió que se terminara un caso que tenía él en Cusco por estafa. Bueno, a fines de agosto, la Comisión de Ética admitió 3 denuncias de oficio contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Estas fueron por presunto delito de nepotismo, o sea, se le acusa de haber contratado a su cuñada, Yesira Peralta, en su despacho congresal durante el año 2021. Y la contratación de Peralta se habría dado como auxiliar en su despacho parlamentario, pese a que no contaba con el título universitario registrado en la Superintendencia de Educación Superior, SUNEDU. Bueno, el congresista dijo en una entrevista que no era su cuñada porque dijo que tuvo una relación fugaz con la madre de su hijo, que es la hermana justamente de Yesira. Sin embargo, se han revelado posteriormente imágenes que revelarían una relación entre ambos mucho más duradera, más sólida. La segunda denuncia era por presuntamente haber recortado parte del sueldo de sus trabajadores para destinar estos fondos a campañas de mejora de su propia imagen. O sea, me refiero a mensajes a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, con el fin de, a su vez, contrarrestar a los opositores, a los enemigos de Alejandro Soto, enemigos de punto de vista político. Se dice justamente que con este dinero es que se pagó el financiamiento de estos mensajes. Soto ha dicho que no sabía nada al respecto y que había sido únicamente iniciativa de los propios trabajadores. Y la tercera denuncia era por presuntamente haberse favorecido con una ley aprobada en el Congreso que el mismo Soto promovió, o sea, pidió ampliación de debate e incluyó este proyecto de ley que establecía hasta 1 año como plazo máximo de la suspensión de la prescripción de la pena. Con esto, Soto se favoreció porque tenía un juicio por estafa en el Cusco y el abogado justamente se remitió a esta ley para que el caso culmine. Al final, este es el único caso por el que será investigado el presidente del Congreso. En la sesión hubo un empate, ¿no? 7-7. Y el presidente de la Comisión de Ética tuvo que dirimir y lo hizo a favor. Por lo tanto, la investigación sí se realizará. Bueno, como era de esperarse, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, sostuvo que no ha habido blindaje a Alejandro Soto, aunque lamentó que se haya votado en el sentido de archivar 2 denuncias en contra del presidente del Legislativo. Todos recordamos cómo fue en la legislatura anterior cuando los integrantes de la Comisión de Ética blindaron a congresistas acusadas de mochasueldos, o sea, de apropiarse de parte del sueldo de sus trabajadores. Pese a ello, pese a las evidencias, al final no se le suspendió, simplemente hubo una amonestación pública. En el caso de supuesto nepotismo, o sea, en la contratación de la hermana de la madre de su hijo, el congresista Diego Bazán dijo que la negativa a investigar se justificaba porque no habían elementos para esta indagación y presentó como, digamos, sustento de este pedido o de esta decisión un informe de Contraloría que establecía justamente que no había nepotismo en la contratación de la hermana de la madre del hijo de Alejandro Soto. Quiero ser enfático que la Comisión de Ética no ha blindado, y en este caso el equipo técnico no ha blindado. Yo tengo acá un informe de Contraloría que indica, voy a mostrarlo, el informe de Contraloría es contundente y también de la parte administrativa del Congreso de la República. Nosotros no podemos determinar que existió una responsabilidad ética porque las fechas realmente no coinciden. Bueno, y en el caso de supuesto recorte de sueldos a los trabajadores de Soto, Diego Bazán dijo que sí existían los elementos para investigar al presidente del Congreso, ¿no? Tenemos aquí chats entre los propios trabajadores en donde hablan pues de neutralizar mensajes críticos a la gestión del presidente del Congreso y otras cosas. Pero al final los congresistas de la Comisión de Ética votaron en contra. ¿Y qué dijo Bazán? Que los propios parlamentarios integrantes de esa Comisión de Ética tenían que responder por el sentido de sus votos. O sea, ¿por qué protegieron al presidente del Legislativo? Pero, ¿qué elementos tiene usted para decir que ha sido iniciativa de los propios trabajadores? ¿Cómo sabe usted eso? No, estoy poniendo en una situación en la cual no estoy aseverando, sino estoy poniendo en una situación de condicional. En contra porque habría, ¿no? Estoy diciendo que habría, no es que se ha dado de esa manera. Pero en ese caso, entonces, ¿no cabría la investigación para determinar justamente la verdad en ética?
Mire, creo que se debió de darse, sí, por supuesto, pero que también desde el otro ámbito mucho más penal se tiene que sancionar esta acción. Congresista, ahora usted está diciendo que sí debió darse esa votación para investigarlo por el tema de los chats. Sin embargo, entonces, ¿por qué votó usted en contra? Como le he señalado, porque creo que desde el ámbito mucho más del ámbito penal es que tiene que sancionarse si ha habido esta situación de dar órdenes para que se pueda producir estas acciones en contra, como usted muy bien lo ha señalado, de otro congresista, ¿no? Pero estas no son todas las denuncias contra Soto, ¿eh? Hay más, por ejemplo, sobre su tesis de maestría y doctorado. José Béjar, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, denunció a Soto ante la Oficina de Control Interno de la propia universidad, porque detectó una serie de irregularidades justamente en sus estudios de posgrado, o sea, en la redacción de la tesis de maestría y de doctorado. A ver, ¿cuáles son estas irregularidades denunciadas por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Antonio Abad del Cusco? Primero, una convalidación indebida de sus estudios académicos para iniciar el posgrado en la universidad. También la convalidación irregular de 13 cursos aprobados en la Universidad del País Vasco de España, cuando este procedimiento pues no está incluido o no está permitido por la ley universitaria ni por el reglamento de la propia Universidad San Antonio Abad del Cusco. Luego tenemos la duración irregular de los estudios de doctorado de Alejandro Soto. Alejandro Soto habría estudiado solo un año, ojo, cuando la ley universitaria le exige 3 años de estudio, o sea, estos son 6 semestres académicos. La tercera irregularidad es el uso de la misma tesis, el mismo trabajo, para obtener la maestría y el doctorado. Su trabajo de investigación ya había sido empleado en el 2016, o sea, un año atrás, para obtener su título de maestría, pese a que lo prohíbe la ley universitaria. Lo único que varió fue el documento y el título del mismo, según un informe del programa Panorama. Y lo que se considera, ojo, la falta más grave o la irregularidad más grave de todas las que hemos mencionado: copia, plagio en la tesis. Se dice que hay un 66%, o sea, las 2/3 partes del trabajo de Alejandro Soto para maestría ha sido copiado, según el programa Turnitin. Alejandro Soto dijo en su momento que él no había copiado y que no se podía comprobar esta irregularidad porque cuando él hizo la tesis no existía este programa de verificación de tesis. Las críticas entonces contra la Comisión de Ética del Congreso son muy fuertes porque ni siquiera se permite investigar este hecho. Como les comentaba, ya en la anterior legislatura, la Comisión de Ética blindó a congresistas que habían sido acusadas de mochasueldos, de apropiarse del sueldo de sus trabajadores, a pesar de que habían evidencias muy claras. Pese a ello, primó el blindaje. Ahora parece que ocurrirá lo mismo, porque el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, prometió al inicio de su gestión que esto no iba a pasar, que esto no se iba a repetir. Alejandro Soto no da explicaciones, por el contrario, inicia una serie de acciones bastante cuestionables contra el rector de la Facultad de Derecho de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, por ejemplo, José Béjar. Él, o sea, Soto, pide que Béjar presente también sus tesis de maestría y doctorado, una especie de revancha o represalia contra lo que Béjar ha hecho. El presidente del Congreso no aclara. Hace más de 46 días que no declara a la prensa. Y él dice que, pese a todo esto, está legitimado para ejercer el cargo. Hasta el momento, el Poder Legislativo es el que más se afecta con las denuncias a su presidente.